Hola, ¿qué tal? Soy Teresina, bienvenida a mi podcast Mujer, tu voz. Hola mujer, ¿cómo estás? Bienvenida a tu programa Mujer, tu voz. Estamos en la serie ¿Y quién es él? Estaremos hablando de un tema que en lo personal quiero decirte que me cayó como anillo en el dedo. Y si te quedas a escuchar este episodio, podrás saber a qué me refiero. Y lo he titulado a este episodio número 20, Justicia, no se vale. ¿Alguna vez has escuchado una frase así? ¿Alguna vez has dicho una frase así? ¿Alguna vez has sentido en tu corazón decir, no se vale, no se vale, quiero justicia, que caiga quien tenga que caer? ¿No te ha pasado, mujer? A mí sí. A mí sí me ha pasado y sé que es algo que nuestra naturaleza humana está ahí, ¿no? El querer que todo sea justo, que haya equilibrio, que no abusen de ti, no se vale. Pero ¿qué crees, mujer? Hoy quiero que hablemos de la justicia de Dios. Y nos vamos a sorprender y vamos a aprender grandes cosas sobre la justicia de Dios y cómo es que Él opera bajo ese principio. La justicia de Dios nos va a revelar el carácter santo y perfecto de Dios. Nos está hablando de quién es Dios. Por eso le llamé a esta serie ¿Y quién es Él? Porque vamos a aprender sobre la justicia de Dios. ¿Sí, mujer? ¿Estás lista? Sí, yo también espero que tú tengas un corazón abierto, dispuesto para que juntas aprendamos lo que Dios tiene para nosotros en este tiempo. Y bueno, pues primeramente queremos investigar qué es la justicia, ¿no? Y tú puedes decir, no, pues es que aquí dice que la justicia y en la ley y dice que cuando alguien hace algo incorrecto requiere un castigo y que todo debe ser equilibrio y que todo tiene que ser recto. Y tú puedes darme, y yo también inclusive, una descripción de lo que es la justicia humana. Y es válido porque está bien. Pero hoy vamos a estar hablando de este concepto de justicia. Este concepto de justicia está muy relacionado con juicio y también con salvación, al menos desde el punto de vista de Dios. Y se refiere a justicia porque nos está mostrando su carácter santo y justo al castigar a los malos. Y tú puedes decir, ay, Dios castiga. Bueno, no es precisamente que castigue, sino nosotros ante nuestras acciones, ante nuestras situaciones que hacemos por no obedecer, pues recibimos esa consecuencia. Todos en la vida, aún tu niño pequeño, tú le puedes decir, no digas mentiras, porque si dices mentiras vas a tener una consecuencia. No cojas, no tomes lo que no es tuyo. No le contestes hacia tu mamá. Desde chiquitos, ¿verdad? Que estamos con esos principios de decir, tienes que obedecer ciertas reglas en casa porque si no las cumples vas a vivir una consecuencia. Bueno, pues igualmente Dios, en su carácter de justicia pasa lo mismo. Pero también podemos ver que tiene otro concepto y es el concepto de la gracia, de la salvación y donde Él aplica su misericordia. Es decir, es verdad, tú mereces eso, pero si tú te arrepientes y tú dices, me equivoqué, necesito realmente tu perdón, entonces Dios aplica en ese momento su justicia, pero basada en su amor, es decir, en un justo amor, en un amor con justicia. ¿Por qué? Porque se está aplicando su misericordia y su gracia. Y como decíamos al principio, tal vez tú te estás viviendo ahorita una situación donde te estás preguntando, ¿por qué a mí? ¿Por qué
me está pasando esto? ¿Por qué está Dios permitiendo esta situación en mi vida? ¿No será que Dios está siendo injusto? Yo veo la vida de la vecina, yo veo la vida de otros y veo que todo está muy bien en sus vidas. En cambio, en la mía, todo es un desastre. Realmente Dios no está tomando control de mi vida. Dios, inclusive puedes pensar, está siendo injusto porque está permitiendo, o aún mucha gente cree, me mandó Dios esto. ¿Por qué? Porque nadie está viviendo lo que yo estoy viviendo. Y comienzas a manejar una justicia humana basada en echarle la culpa a Dios, a los demás, a ti mismo y decir, no, algo debe de haber en medio de todo esto. Y mujer, yo quiero decirte que muchas veces no necesitamos precisamente encontrar la respuesta a nuestras preguntas. Más bien aquí sería, Dios, ¿tú cómo ves esta, entre comillas, injusticia que yo estoy viviendo? Esta situación que yo estoy viviendo, ¿cómo la estás viendo tú? ¿Qué implica todas estas cosas? ¿Por qué está pasando todo esto en mi vida? Y más bien sería, ¿para qué está pasando toda esta situación en mi vida? Y siempre Dios tiene una respuesta. Él te ama tal como eres, como lo he dicho en ocasiones anteriores, pero nunca va a perder la oportunidad de cambiarnos a ti y a mí, porque esa es nuestra bendición. Y Él quiere que los problemas que estamos viviendo tú y yo los convirtamos en retos, que esos principios que tú y yo tenemos realmente aplicados en nuestra vida se conviertan en convicciones, en decir, Señor, no entiendo lo que está pasando, pero yo creo en ese principio que se ha convertido en mi convicción de que tú no has dejado a ningún justo desamparado ni a su simiente que mendigue pan. Quiere decir que yo te creo. Y tu palabra dice que tú peleas por mí. Así que aunque yo estoy viendo una injusticia, yo me baso en un principio divino. Y ese principio se convierte en una convicción de decir, yo no entiendo lo que está pasando en mi vida. Es como si me hubieran movido todo el rompecabezas. ¿No te ha pasado, mujer? Y no tiene sentido nada de lo que estás viviendo. Y entonces, como no tiene sentido, dices, aquí hay injusticia. Pero ¿no será que Dios está trabajando algo en nuestros corazones? Que esos objetivos que tú y yo nos hemos planteado de decir voy a hacer esto y voy a cumplirlo realmente en medio de la injusticia se convierten en compromisos. Quiero decirte que yo he pasado últimamente situaciones muy complicadas, por eso había dejado de estar aquí. Pero quiero decirte que me da muchísimo gusto regresar nuevamente. Quiero decirte que Dios había puesto en mi corazón estar aquí contigo y yo lo dejé por un tiempo. ¿Por qué? Porque consideré que muchas cosas alrededor de mi vida estaban siendo injustas, me estaban superando. Entonces mi justicia era tengo que dejar todo, al menos por un tiempo. Pero Dios estaba trabajando en mi corazón. Dios me estaba mostrando que Él no pierde ningún momento para cambiarme y transformarme y que yo tenía un objetivo y era el de servirle y estar aquí contigo y que se tenía que convertir en un compromiso, no porque hoy me siento bien, entonces no lo hago, o porque estoy viviendo esta situación, no lo voy a hacer. No, son dos cosas totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque Dios interviene en esas situaciones. Y tú lo puedes ver si tú lees el libro de Job. Yo te invito a leer el libro de Job. Es un libro de injusticias. Sí, mujer, si tú lo lees dirías, no, pobre Job, le llovió sobre mojado, cuántas cosas injustas vivió él. Y muchas veces creemos que eso es lo que Dios está haciendo, pero no.
Detrás de todo eso, Dios está obrando. Si tú nunca has leído Job, léelo. Si tú ya has leído Job, vuélvelo a leer, porque hay tanto que aprender. Y yo quiero leerte alguna porción que está ahí, que nos deja mucho a la luz, muchas cosas de parte de Dios, de su carácter santo, de su carácter justo, de su corazón por ti y por mí lleno de amor. Y en Job 34:17 tú puedes leer, recuerda, toma tu Biblia, no solamente porque yo te lo diga, toma tu Biblia, ábrela, porque dice la palabra que cuando nosotros la leemos se convierte en poder de Dios para aquel que cree. Y bueno, en Job 34:17 dice, si Dios odiara la justicia, no podría gobernar. ¿Cómo puedes condenar a quien es inmensamente justo? ¡Wow! Aquí tenemos a un Job que le están pasando muchísimas cosas, muchas situaciones, pero este versículo nos está diciendo, ¿Dios crees que odia la justicia? ¿Crees que Dios realmente dice, sí, mi hija está viviendo una injusticia, qué bueno? No, claro que no. Aquí lo dice la palabra que Él odia la injusticia. Él ama la justicia porque Él se basa en eso. Si no, Él no podría ser Dios. Entonces, nosotros no podemos decir, ay, no, yo creo que Dios de verdad no sabe lo que es justicia o se le olvidó. No, nosotros, ni tú ni yo, podemos condenar o enjuiciar a Dios y decir realmente es injusto. Porque mira, aquí lo leímos, dice que cómo podemos condenar a quien es inmensamente justo. Así que amiga, la situación que estás pasando, no sé exactamente con qué tiene que ver, pero lo único que sí te aseguro es que no tiene que ver con que Dios sea injusto, con que Dios esté diciendo, ay, yo me gozo, yo estoy feliz de que ella esté sufriendo, de que esté viviendo esta injusticia. No, porque aquí lo dice, Él jamás te va a negar su justicia. Y más adelante vamos a tocar algunos tips, ¿te acuerdas que nos encantan los tips? De cómo poder primeramente saber si en verdad es una injusticia. Número 2, ver si realmente Dios está o no interviniendo en tu situación, porque tal vez sí lo está haciendo, pero muchas veces no lo alcanzamos a ver. Muchas veces no podemos distinguir esa situación. Entonces, mujer, es importantísimo que tú y yo basemos nuestra vida en lo que dice la palabra. Y hay otro versículo en Job 34:11 que dice, ni pensar que Dios, el Todopoderoso, haga mal o comete injusticia. Nuevamente nos vuelve a aclarar, por si se nos olvidó, no, Dios jamás va a cometer injusticias. Él es un Dios bueno. Todo el tiempo Él es bueno y nos muestra su bondad. Dice, ¿te parece justo afirmar que Dios debe darte la razón? Job 35 en el 1. Es una pregunta fuerte. ¿Te parece justo afirmar que Dios debe darte la razón? Muchas veces, mujer, tú y yo estamos diciendo, es que esto es injusto. ¿Por qué? Porque quieres tú tener la razón de esa situación. Y recuerda, una moneda siempre tiene dos lados. Y tal vez efectivamente estás viviendo situaciones que te están incomodando. Pero no valdría la pena hacer la pregunta, ¿te parece justo afirmar que Dios debe darte la razón? Y muchas veces, perdón, pero hacemos nuestro berrinche, decir, no, yo quiero que Dios me dé a mí la razón. Yo tengo la razón en esta situación. Y la pregunta de hoy es, ¿y que si no tuviéramos tú y yo la razón en esa situación? ¿No valdría la pena desmenuzar esa situación y decir, a ver, ¿cómo la está viendo la otra persona?
No hay algo dentro de mi punto de vista que puede ser modificado, que debe de cambiar. Tal vez efectivamente estoy actuando incorrectamente. Y muchas veces no nos damos cuenta. O sea, efectivamente estás actuando incorrectamente porque no te has dado cuenta. Pero otras veces ya lo hiciste como una costumbre y efectivamente estamos actuando incorrectamente. Y entonces en ese actuar incorrecto aún metemos a Dios ahí. Decimos, no se vale. No, justicia, justicia. Y no tenemos los ojos de la justicia o los lentes de la justicia de Dios. Entonces, mujer, es muy importante considerar la perspectiva de Dios y basarnos en el principio de que Dios nunca hace nada malo ni injusto. ¿Por qué? Porque Él es la justicia. Porque con esa justicia Él se mueve, Él gobierna, Él establece esos principios. Y tal vez tú necesitas hoy decirle, Señor, revélame, muéstrame si está en esta injusticia, entre comillas, habiendo algo que yo estoy haciendo incorrecto. Si de verdad la otra parte o la otra situación está siendo injusta, te pido que intervengas. Y lo podemos leer en el Salmo 72, 1-2. Dice, concédeme, oh Dios, tu propia justicia y rectitud, para que con rectitud y justicia gobierne a tu pueblo. Necesitamos la justicia de Dios, mujer, porque si no nos volvemos justicieras, nos volvemos intransigentes y no le damos la opción a decir, a ver, a lo mejor dentro de esta ecuación algo me corresponde, algo me equivoqué yo. Y tengo que cambiar. Y eso solamente nos lo revela la justicia de Dios. Porque muchas veces nosotros estamos actuando mal. Y nosotros no debemos dudar que esta justicia es un atributo, es más, de los más notables de Dios. Inclusive a veces de los más evasivos, como que la gente no quiere, no, de la justicia de Dios, pero la necesitamos, no podemos separar de su naturaleza, de su carácter de Dios, esa rectitud de Dios. Y es una rectitud con amor, claro, Él siempre va a actuar con amor, pero con esa justicia. Y a veces para ti, para mí, parece difícil entender esto. Y el poder decir que Dios es justo aún en la situación en la que yo estoy viviendo. ¿Por qué? Porque Él siempre va a operar lo correcto en nuestras vidas. Y muchas veces, como lo he dicho, estamos metidas en problemas porque nosotras lo decidimos. Nosotras decidimos estar en esa situación, pero necesitamos cambiar nuestra perspectiva. Y como yo te decía, he vivido situaciones muy complicadas en mi vida y que he descubierto que no estaba yo totalmente justificada, que había cosas que yo tenía que cambiar, que aunque sabía y entendía principios de Dios, no los estaba respetando de corazón. Por eso la palabra dice, con tu boca me confiesas, pero tu corazón está lejos de mí. Y yo tenía ciertas cosas en mi corazón incorrectas. Y a través de una situación que en su momento pensé que era injusto y dije, no se vale, esto es injusto. Aún en medio de esa situación, Dios me mostró que tenía yo que cambiar muchas cosas, que sí, que ese momento había sido injusto, pero que Dios no iba a perder ningún momento, ningún instante para cambiar algo dentro de mi corazón, que yo tenía que modificar cosas en mi vida que no estaban correctas y que yo estaba metida en esa situación porque yo no las estaba respetando. Y muy sutilmente nos vamos a veces resbalando y cuando ¡pum! Llega algo a tu vida, en ese momento reaccionas y dices, no, algo está mal. Algo está mal y Dios por medio del poder de su Espíritu Santo te ayuda a cambiar. Es lo que Él hizo y me reveló y me mostró. Hay situaciones en tu carácter
que no están correctas. Hay cosas que no estás respetando de mis principios y por eso estás metida donde estás. Así que es tiempo de cambiar y no tiene que ver, aunque parecía, con que yo estoy siendo injusto. Yo nunca soy injusto porque mi naturaleza es justicia. Y en ese momento, mujer, yo entendí que sí, que tenía que cambiar, que tenía que hacer ajustes en mi vida, que tenía que modificar muchas cosas, que estaba cometiendo algunos errores, algunas situaciones que no estaban bien y que tenía que regresarme al punto donde Dios quería que nuevamente yo caminara, pero que caminara de acuerdo a su perfecta voluntad. Y que entonces iba a permitir que operara la justicia de Dios, que tenía que soltar muchas cosas en mi vida, porque a veces queremos tener el control de todo y queremos ser las sabiondas y queremos ser, no, yo sé todo y yo puedo todo y yo soy superwoman. Y a veces no, mujer. Somos mujeres imperfectas viendo al perfecto. Somos mujeres que a veces actuamos bajo cosas injustas, pero que volteamos a ver al justo. Y solamente cuando Él nos cambia y nos transforma, entonces es cuando dejamos operar su justicia. Y entonces muchas cosas en nuestra vida comienzan a cambiar. Y muchas veces, mujer, tú y yo tenemos que aprender a obedecer a Dios aún en medio de esas injusticias, para que Dios las cambie en justicia divina. Y Dios muchas veces nos tiene en este lugar y en esta circunstancia, porque solamente aquí y así podíamos ver su grandeza. Solamente cuando Él detiene nuestro paso, entonces podemos abrir nuestro corazón, podemos abrir nuestro entendimiento. ¿Qué es lo que me pasó? Pude abrir mi entendimiento y decir, no, Teresina, hay algo que no estás haciendo bien y necesitas modificarlo. Necesitas cambiarlo. Y es lo que hice. ¿Por qué? Porque sabía que Dios siempre opera con justicia. Siempre Él es recto. Siempre sus estándares son de establecer esa rectitud. Y muchas veces tú y yo podemos decir, ¿y cómo sé cuál es lo correcto y cuál no es lo correcto? Hay muchas formas, mujer, a través de su palabra. Cuando tú lees las escrituras, cuando tú lees su palabra, cuando tú abres, entonces tu entendimiento es transformado, tus pensamientos y tus argumentos de justicia humana son cambiados por argumentos de su justicia. Es en ese momento cuando tú y yo somos transformadas, cuando le decimos, Señor, aquí estoy, cámbiame. Y lo hacemos también a través de la oración. Yo no sé qué situación estés viviendo, mujer, pero métete ahí en la oración. Ahí, aún aunque tú te sientas como un soldado que lo tiraron del caballo o que va avanzando de rodillas o como dicen, va arrastrando la toalla, pero que no se retira porque mueve y hace todo lo que está en sus manos a través de esa oración. ¿Por qué? Porque la oración te provee un escudo invencible, un escudo de protección, un escudo de revelación, un escudo que te da ese entendimiento. Y yo me metí a buscar a Dios y yo decía, Señor, ¿por qué está pasando esto? No entiendo muchas cosas, pero lo único que sí sé es que vengo a refugiarme aquí, a este lugar donde tú me tienes que dar o quiero que me des el entendimiento de qué está sucediendo. Sé que hay algo que tienes que trabajar en mi corazón,
Y yo le abría mi corazón y le decía, aquí estoy, cámbiame, transfórmame, tu justicia aún en mi propia opinión, en mi propia perspectiva. Y mujer, hoy tú puedes hacerlo. Y Dios, quiero decirte, mujer, que derrama su sublime justicia a través de Jesús. Cuando tú y yo queremos establecer leyes humanas y desde nuestra perspectiva, las cosas no funcionan. Pero cuando nosotros establecemos nuestra vida basada en lo que Jesús hizo por ti y por mí, cómo murió por nuestros pecados, por nuestros errores, cómo Él es la justicia manifiesta de Dios y cómo Él es esa gracia y esa misericordia que nos ayuda a enderezar nuestras veredas, a acomodar nuestros caminos, que nos muestra qué es lo que tenemos que hacer. Porque Dios, aún, mira, en Romanos 6:26, me encanta, léelo, porque Él está diciendo que Él es justo y justifica al que es de la fe de Jesús, al que cree en Jesús. Él te justifica, Él aplica su justicia por medio de Jesús. Ahí Él en la cruz estaba cumpliendo esa sublime justicia. Estaba muriendo por ti y por mí. Estaba siendo derramado ahí todo su amor por ti y por mí. Por estos momentos que tú y yo podríamos estar viviendo. Ahí Jesús estaba derramando toda su bondad, todo su amor, toda su justicia. Por eso, mujer, creo en mi corazón que la palabra dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Jesús. Si tú necesitas en este momento justicia, clama a Jesús, pídele a Jesús, ven a mi vida, cámbiame, transfórmame, perdóname de todos mis pecados, de mis opiniones de justiciera. Y dame tus opiniones, dame tu justicia, dame tu revelación, lo que tú eres. Así que, mujer, yo quiero pedirte que tomes un papel, tomes una hoja, un lápiz o en tu celular o donde tú quieras y quiero que hagas una tarea. ¿Te animas a hacerla? Yo creo que va a ser algo muy bien, muy bueno. Necesito que escribas una lista de las cosas que te parecen injustas. Sí. Anota. No se me hace justo esta situación que estoy viviendo. ¿Por qué? Por esto, por esto y por esto. Y descríbelo. También vas a agregar en esa lista a personas, porque tal vez estás diciendo, no, es que no es justo. Fulanito de tal no está actuando con justicia en mi vida. Anótalo y anota qué es lo que consideras. No se me hace justo cómo me trata. No se me hace justo cómo estamos haciendo esta negociación. No se me hace justo cómo él está aprovechando de ciertas circunstancias. No sé, mujer. Haz una lista. No importa. Pero fulanito sí, pero esto sí. Es una lista entre tú y Dios y vas a escribir todo aquello que te parece injusto. ¿Sí, mujer? Ya que tengas esa lista, se la vas a entregar a Dios. Le vas a entregar tu caso a Dios. Sí, mujer. En Job 35:14 lo podemos ver. Podemos ver en ese momento cómo Job estaba diciendo, yo te entrego mi caso. Dice, mira, Job 35:14, aun cuando dices que no ves a Dios, espéralo, pues tu caso está en su presencia. Así que, mujer, tu caso está en su presencia. Ponlo en manos de Dios. Pon tu caso en manos de Dios. Y ya que lo hayas puesto en sus manos, ora. ¿Te acuerdas que es hablar con Dios? Y dile, Señor,
te entrego mi propia justicia, te entrego mi perspectiva de la moneda, pero si necesito conocer la otra parte de la moneda, revélame. Que tu poder y tu justicia sean las que estén operando y te entrego mi justicia, te entrego mi perspectiva, te entrego mi opinión y te doy gracias porque yo sé que tú vas a responder a esta situación con tu justicia y no voy a dudar de ella. Y dile, cambia mis circunstancias, cámbialas a mi favor, cámbialas a mi favor. O tal vez le vas a tener que decir, cámbiame a mí, cámbiame a mí, si yo soy parte del problema. Y hoy entiendo que soy parte de la solución, cámbiame a mí, cámbiame mis circunstancias, ¿sí? Y después de orar, Él te va a revelar la situación verdadera, no tu perspectiva, lo que realmente Él es, porque Él tiene como drones y Él alcanza a ver todo desde una perspectiva más amplia y Él puede ver tu situación desde una perspectiva más amplia y tú le vas a decir, Señor, aquí está. Y si Él te revela algo, mujer, que tú tienes que hacer, dile, ayúdame a obedecer. Acuérdate que lo decíamos, muchas veces aprendemos a obedecer aún con mayor fuerza, aún en medio de la injusticia. ¿Por qué? Porque no se trata de nosotros, se trata de lo que Dios va a hacer en esa circunstancia, de lo que Dios va a operar ahí. Así que lo que Dios te muestre, escríbelo también, mujer. En esa lista, voltea la hoja si quieres y escribe. Después de orar, después de leer su palabra, entendí que Dios no es injusto. Entendí que Él va a tomar control de esta situación. Entendí que Él no va a perder la oportunidad de cambiarme en algo y que ya no voy a preguntar ¿por qué a mí? Sino ¿para qué? Y sé que es para entender más su justicia. Así que, mujer, te llevas tarea. Recuerda, mujer, haz tu lista y voltea la hoja y descubre lo que Dios te va a decir de esa situación o de esa persona y te vas a sorprender, te vas a sorprender. Yo me sorprendí de ver la justicia de Dios en vez de la justicia de Teresina y entendí que en ningún momento Él es injusto y entendí que mi caso está en su presencia. Mujer, espero haya sido bueno este tiempo juntas, que realmente cambiemos la frase justicia no se vale por la justicia de Dios. Te mando un fuerte abrazo, todo mi cariño. Nos vemos en el próximo episodio. Recuerda que estamos en la serie ¿Y quién es Él? Hay mucho que aprender de Él, mujer, así que no te lo pierdas. Hasta pronto. Mujer, gracias por escucharme, gracias por compartirlo. Acuérdate en suscribirte, darle like y picarle a la campanita si quieres que YouTube te avise cada vez que subo un episodio. Y sígueme si estás en Spotify. Hasta la próxima.